Como les decía, acabamos de entrar como administrador. Por ejemplo, fíjense que el administrador tiene en el menú de administración, además de su opción para salir, si me salgo tengo que volver a entrar, además de eso tiene toda la interfaz de usuario necesaria para manejar usuarios, perfiles, etc. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo hago clic en usuarios, lo que voy a tener es una ventana que es estándar, digámoslo así, para manejar objetos, ¿okay? Básicamente. Entonces esto es una lista de objetos. Es una lista en este caso de usuarios. Por cierto, antes, hace algún tiempo, no, sí tiene un color, hay una diferencia de colores entre cada fila, o sea, uno más gris que el otro, uno más oscuro que el otro, en el videobim eso no se ve, ¿no? Y hay muchos detalles visuales que seguramente se pueden mejorar. Pero hay paginación, ¿okay? Aquí abajo tenemos la paginación. La paginación por razones de desarrollo ahora está puesto en solo 3 elementos, ¿okay? Para no tener que tener millones de elementos en las listas de pruebas para probar la paginación, pero evidentemente en una aplicación real esa página podría ser mucho más grande, ¿no? Y básicamente, si se fijan, esta es la funcionalidad elemental que tiene un CRUD en este caso. Acuérdense que el CRUD venía de crear, leer, recuperar, actualizar y eliminar, ¿no? Entonces esta es la parte que lista todos los elementos. Uno puede crear un nuevo elemento, si quisiera, entonces pues tiene su botón Create aquí adelante y eso me lleva a un formulario estándar de edición, ¿okay? De nuevo les digo, o sea, la idea fundamental es que básicamente uno no programa estos formularios, uno los describe. Y el framework, con esa descripción, que en estos momentos está el código, ¿no? pero es muy minimalista, se encarga de mostrar los formularios, hacer validaciones, etc., ¿no? Resuelve de alguna manera todo ese problema. Entonces uno pone su correspondiente login, bien, uno selecciona aquí una serie de perfiles, ya vamos a hablar un poquito más de los perfiles y de cómo se maneja la seguridad, y esos son los perfiles que va a tener este usuario, ¿no? En este caso yo voy a seleccionar, no sé, admin, y voy a seleccionar CRUDs, vamos a ver, acá, y le digo perfecto, y automáticamente ya esos dos perfiles están asociados, guardo aquí y ya tengo el nuevo usuario, aquí está. Entonces tiene la funcionalidad básica. Si quiero ver el usuario, aquí puedo ver toda la información. Este es un formulario en solo lectura, o sea, aquí no puedo modificar absolutamente nada. Si quiero editarlo, puedo hacer clic aquí, entonces aquí sí puedo modificarlo. Si quiero eliminarlo, puedo hacer clic aquí y él hace su pregunta correspondiente, seguro si deseas eliminarlo o no. Si quieren eliminar varios, tienen la opción de seleccionar varios y hacer clic aquí y eliminar los distintos elementos, ¿okay? Por cierto, el framework maneja por debajo el concepto de entidades de sistema, o sea, son entidades especiales que no se pueden borrar, por ejemplo. Entonces eso para evitar que alguien borre por error el usuario administrador y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, todos los detalles de alguna manera de interfaz de usuario que podríamos esperar de este tipo de interfaces, ¿no? Esta interfaz de usuario se ha discutido mucho hace un par de años, me atrevería a decir que más de 3 años inclusive, de cómo debería ser. Se trabajó mucho en ese sentido, discusiones con colegas, etc. Y se llegó a este esquema, ¿no? Pero ojo, no tiene por qué ser necesariamente así, o sea, ideas de cómo se podría cambiar esto serían interesantes. Otra cosa que vale la pena mencionar es que hay algunas funcionalidades extras, o sea, a veces uno, por ejemplo, selecciona un par de ítems y si tiene una lista muy grande y quiere ver solo los ítems seleccionados, pues uno puede hacer clic aquí y ver solo los ítems seleccionados, ¿no? Eso en algunos contextos es útil, ¿no? La otra cosa es el manejo de filtros. Entonces uno puede hacer clic aquí en esta lupa de aquí abajo y obtienes esta ventana donde puedes manejar filtros, ¿no? Y puedes hacer búsquedas por los distintos campos que tiene la entidad. En este caso la entidad de usuario es una entidad muy simple que básicamente solo tiene login, entonces solo puedo hacer búsquedas por login, si se fijan aquí abajo, pero aquí puedo tener, si tengo una entidad muy compleja con muchos campos, una lista completa de todos los campos. Entonces, de nuevo, esto puede parecer una funcionalidad trivial en general y en principio lo es, pero lo interesante no es la funcionalidad en sí, sino el cómo se implementa por detrás. O sea, yo simplemente describo y digo, mira, quiero un formulario de búsqueda y estos son los atributos del objeto por los que vas a buscar y este es de tal tipo, este es de tal tipo y él resuelve por detrás todo el problema. Genera la consulta en HQL, etc. Genera todos los criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos una búsqueda por login. Si hacen clic aquí, lo que estoy añadiendo es el login como criterio de búsqueda, ¿okay? O sea, lo que está abajo es lo que está disponible, lo que está arriba es los criterios por los cuales estoy filtrando.
En este caso, él se da cuenta, por ejemplo, que login es una cadena de caracteres y yo puedo hacer cosas como que solo logins que sean exactamente iguales. Entonces puedo decir admin y si le digo buscar, me consigue este. Pero si le digo admin sin la N al final y le digo buscar, no me consigue nada, ¿ok? Pero puedo decirle cosas que sean parecidos y entonces en este caso sí me va a conseguir el admin. Si fuesen números, o sea, si el atributo es un número, entonces el control este que sale aquí es completamente distinto. O sea, plantea cosas como que menor que, mayor que, inclusive y ese tipo de cosas. Si son fechas, también aparecen estos combos. Entonces uno puede hacer búsquedas por intervalos, etc. ¿Okay? Y si evidentemente hay muchos más campos declarados aquí abajo, uno puede añadir todos los que uno quiera y configurar todos los que uno quiera, de manera que hace una búsqueda, ¿okay? Usando un AND, encadenando todas las condiciones con un AND, que es lo que usualmente uno hace, es un filtro, ¿vale? Bueno, puedes regresar y buscar todos o puedes reinicializar el filtro. ¿Estas consultas abajo se hacen en base de datos? Sí, estas consultas se están haciendo en base de datos, en principio. Aquí se está generando, hay un pequeño componente que está generando, a partir de esta información y de la información básica que él tiene sobre las entidades, está generando las consultas en HQL inmediatamente, ¿no? No es perfecto, hay cosas que se podrían mejorar, ¿okay? A veces uno quiere hacer formularios que tienen unos filtros anteriores, o sea, unos filtros predefinidos, sería la palabra, ¿no? Entonces uno tiene que trampear un poquito algunas cosas, ¿no? Ese es el tipo de cosas en el que, por ejemplo, tener ideas de cómo podríamos mejorar esas cosas es interesante. O sea, yo espero de ustedes que también quizás piensen un poquito y reflexionen sobre eso y salgan ideas en principio. Quizás no arreglar el problema, pero tener la idea, eso ya de por sí es interesantísimo, ¿no? Entonces, bueno, ese es más o menos el mecanismo, ¿no? Recuerden también que a nivel de usabilidad uno está muy restringido por lo que permite la web, ¿okay? Y a pesar de que la web ha avanzado mucho, HTML, JavaScript, etc., sigue siendo HTML. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría que cuando uno le dé buscar aquí, en lugar de que salga otra ventana, quizás salga un panel aquí que se despliegue hacia arriba y tener ese tipo de cosas más fashion, pero de nuevo, está atado a no solo la web, sino a Echo, pues a lo que se puede hacer con Echo 3 razonablemente, ¿no? Y de nuevo, ¿por qué Echo 3? Porque en principio esto ha sido mantenido por muy poca gente y los que han trabajado con Echo saben que programar en Echo, una vez que uno le agarra la mano, es relativamente fácil y cómodo. No hay que pelear con JavaScript, con HTML, etc. Y es una cuestión de salud mental, por lo menos para mí. Bien, esta es una simple funcionalidad de ups, sabroso, apareció el primer bug, ¿okay? Esta es una simple funcionalidad de refrescar, o sea, si algo ha cambiado en la base de datos, básicamente él vuelve a lanzar la consulta y se trae la información, ¿no? Allí no hay nada del otro mundo. Un detalle que generó polémica en la interfaz de usuario es que cuando, por ejemplo, ustedes hacen clic en un formulario, fíjense que el formulario anterior, o sea, la lista se cierra, ¿ok? Y aparece el nuevo formulario, ¿no? Y cuando uno hace clic, por ejemplo, aquí en el asociar, el formulario anterior se cierra, y bueno, aquí es difícil de ver quizás, vamos a ver, se cierra y aparece este nuevo formulario, ¿no? Entonces, bueno, eso en algunos casos puede quizás crear algo de confusión. Entonces no sabemos todavía si quizás el usuario se acostumbre o si quizás sea algo que valga la pena cambiar, ¿no? Pero yo, les soy sincero, lo estoy viendo muy filosóficamente y estoy diciendo eso, al fin y al cabo son detalles realmente muy pequeños. Lo que a mí me interesa es la estructura de todo esto por detrás, la funcionalidad, la facilidad de codificación, etc. ¿No? Que también se estarían abriendo muchas ventanas así sobre... Ese es precisamente el problema. O sea, cuando entremos un poquito en los patrones de uso, se van a dar cuenta que por la forma en que están hechos ciertos patrones de uso, es muy cómodo trabajar con ellos, pero se van a estar abriendo muchas ventanas. Ese es el problema, ¿bien? Esa fue la razón de la discusión de todo esto. Entonces, bueno, o sea, la decisión que se tomó fue esta, para bien o para mal, y creo que por ahora es lo que hay que mantener, ¿no? En realidad. Pero de nuevo, o sea, pongan a funcionar la máquina de generar ideas. Ok, entonces bueno, fíjense que con eso, de alguna manera, el concepto, déjenme, eso básicamente lo que es un CRUD, como hablamos antes, ¿no? Y eso es lo que es un patrón de usos. Es muy común que uno en un sistema el administrador del sistema tenga que administrar esas entidades básicas.
Entonces yo no quiero tener que codificar un formulario nuevo por cada entidad básica. Imagínense que tienen que hacer un sistema que tiene 80 formularios de eso. Y he visto casos de ese tipo, ¿no? Y a lo mejor son 80 formularios muy triviales, pero hay que sentarse a hacer los 80 formularios. Entonces la idea es que yo en vez de programarlos, y ojo, esto no es que no se programe, aquí hay código Java que uno escribe, pero uno no tiene que preocuparse por los detalles de manejar la lógica del formulario, de desactivar, de activar, que si esto está seleccionado. No, todo eso se le lanza a uno al framework, ¿okay? Uno lo que hace es simplemente describir los campos, describir las variables, describir los filtros, los validadores, etc. Y él se encarga de montar todo eso. Bien, entonces uno lo programa, sí, pero lo programa muy descriptivamente, en principio. Entonces eso es de alguna manera un patrón de uso como tal, lo que conversábamos el otro día. O sea, yo digo, yo he identificado que tengo ciertas entidades que tengo que editarlas, listarlas, etc. Y entonces voy a hacer un conjunto de clases que me permiten hacer esa interfaz intuitivamente, sin tener que programarla cada vez. ¿Vale? Y hay otros patrones de uso, ¿no? Por ejemplo, aquí está, sí. Fíjense, déjenme ir primero a este. Esto es muy primitivo, esto fue una de las últimas cosas que se implementaron, posiblemente todavía falten cosas, ¿no? Pero otro patrón de uso muy conocido es el wizard, por ejemplo. Y es tan conocido que cuando uno habla de instalar un software en Windows, uno dice, bueno, sí tú sabes, ¿no? Clic, siguiente, finalizar. Vale, entonces es algo a lo que los usuarios están acostumbrados. Entonces la idea en este caso es no tener una ventanita tonta que va recolectando cierta cantidad de información, que tiene un botón de siguiente. Aquí no se ve, hay un finish, hay un previo desactivado, el videobin oculta bastante eso. Y bueno, noten que tiene validadores, o sea, si yo le doy next, el tipo me dice, epa, tienes que rellenar ese campo, ¿no? Y bueno, pues uno le da siguiente, y eventualmente, ¿ok? Tengo soporte a los formularios adicionales estos para asociar objetos, y después hablamos un poquito de esto. Eventualmente uno le da siguiente, y cuando le da finish eso hace algo. Y ese hacer algo puede ser modificar una entrada en la base de datos, disparar un proceso de negocio, enviar un correo electrónico, no sé, ¿ok? Mostrar, generar un reporte, etc. Esa es la visión. ¿Alguna, no? Okay. Dime. Sí, es probable. En principio, si quieres cancelar, cierras. Pero es una observación interesante, ¿no? O sea, alguien esperaría tener un cancelar. Es una buena observación. De nuevo, ojo, esta es una de las últimas cosas que se hicieron. Creo que esto se hizo el año pasado, en las vacaciones del año pasado. Entonces está muy crudo, ¿no? O sea, en tanto a funcionalidad y estructura interna. O sea, se puede mejorar mucho, ¿no? Wizard está crudo, Wizard crudo. Wizard cruda, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, o sea, fíjense que este es un formulario de confirmación que sale muy feo realmente, ¿no? O sea, gracias por registrar un nuevo mcrud-a. Eso es lo que les decía cuando es un ejemplo abstracto. mcrud-a es una entidad Hibernate que coloqué allí, ¿no? Entonces, bueno, ok. Entonces, eso, de alguna manera, es un patrón de uso. Entonces, uno lo que quisiera es poder decir, llegar a un momento en que uno dice, yo quiero describir un wizard, no lo quiero programar. Y simplemente tengo algo que o bien me genera el código que el framework utiliza para ese wizard, o bien tengo un motorcito que me interpreta eso, ¿no? Yo me hubiese ido, en algún momento les hubiese dicho que quizás lo ideal es pensar en el motorcito, y a largo plazo lo es. Pero a corto plazo decidí no complicarme la vida y pensar primero en generar el código, ¿okay? Y después, eventualmente, después de que eso evolucione mucho, podríamos llegar a ser un motor que interprete, pero eso en otra vida, ¿no? Etc. Entonces, en principio, esa es más o menos la idea, fíjense, de patrones como tal de uso, ¿no? Y patrones de requisitos que hemos planteado, ¿no? Si quieren, ustedes podrían pensar en que esos son patrones de uso y patrones de requisitos funcionales. Y ojo, eso es un término que acuñamos nosotros, ¿no? O sea, es muy probable que no consigan eso en Google o que consigan cosas contradictorias, ¿no? Si quieren pensar otra cosa interesante que tienen este tipo de frameworks, por ejemplo, vamos a ver si está por aquí, podrían ver esto como patrones no funcionales, o sea, patrones de uso no funcionales o cosas por el estilo, ¿no? Y es algo que uno rehace una y otra vez en cada aplicación prácticamente que desarrolla, y es el concepto del manejo de la seguridad, del acceso, de la permisología, etc. ¿Sí? Entonces uno tiene aplicaciones en las que dice, mira, pero yo quisiera que el gerente pudiese ver esto, esto y esto, y hacer esto, esto y esto y esto, y quisiera que fulanito pudiese hacer esto y esto y esto, ¿no? Entonces la primera aproximación que uno puede hacer
lo he hecho, pasé por ahí, es hacer esa codificación de roles en Duro. En Duro es en el código, o sea, entonces uno en algún lugar tiene un usuario y el usuario tiene una bandera que es el tipo de usuario. Entonces cuando el usuario entra y quiere acceder a un formulario, el formulario tiene algo así como que si el usuario es de tal tipo, déjalo pasar o muéstrale esto, si no, muéstrale aquello. Un caso. Entonces una vez estábamos desarrollando un sistema y un colega quería meter seguridad, ¿no? Un colega alemán muy pintoresco, bueno, yo a veces hablo de él en clase, ya lo debe conocer, y yo le digo, mira, vamos a desarrollar un sistema dinámico de seguridad, y él me dice, no, ¿por qué complicamos las cosas? Simplemente hagámoslo así en Duro. Ok, está bien, lo hacemos en Duro. Entonces, ¿cuál es el problema de ese tipo de cosas? El problema es que 2 versiones después, el cliente tiene una concepción completamente distinta de cómo debería ser la seguridad en la aplicación. Y, ups, resulta que toda la seguridad de la aplicación y todos los controles de acceso están cableados en los formularios. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Entonces hay que prácticamente eliminar toda la seguridad que ya existe y reimplementarla de nuevo desde cero. Y eso es difícil de rastrear, es difícil de depurar, es muy fácil cometer errores. Entonces lo que aprendimos de eso, ya lo sabíamos, se lo advertimos, pero digamos que lo terminamos de aprender, ¿ok? Es que esa es la peor manera de implementar seguridad. Entonces hay que buscar estrategias dinámicas, estrategias que me permitan configurar las cosas. Porque inclusive, o sea, ustedes pueden decir, no sé, aplicando un poco a esto, cuando uno levanta requisitos, uno plantea y dice, tengo un actor A que puede hacer ciertas cosas, ¿ok? Y tengo un actor B que puede hacer ciertas cosas, ¿no? Y eventualmente uno se plantea el mapear esos actores a usuarios. Entonces, Cleda, la estrategia de seguridad, rompe un poquito ese concepto. Porque ¿qué es lo que te dice Cleda? Claro, cuando tú haces diseño, cuando tú conversas con tu usuario, levantas requisitos, sigues pensando de esta forma. Porque tienes que tener al menos una base conceptual de actores, usuarios, etcétera, para poder asociar la funcionalidad a los distintos actores, etcétera. Pero lo que plantea Cleda es, mira, simple y llanamente, tienes un solo actor, ¿ok? Tienes un solo actor. Y dependiendo de cómo estén configurados los privilegios de ese actor, pues el actor puede acceder a esto. Y a lo mejor Miguel es este actor y él cuando entra al sistema ve esta funcionalidad, ¿ok? Y a lo mejor Edgar cuando entra al sistema ve esta otra funcionalidad y etcétera, ¿no? Entonces eso también, de nuevo, no se codifica en Duro, en la aplicación, sino que se describe. Se describe de manera que si el día de mañana el cliente quiere una concepción completamente distinta de la seguridad y de los privilegios, uno dice, sí, no hay problema, ¿qué es lo que tú quieres? Y uno reconfigura todos los privilegios y los usuarios ya pueden ver la nueva funcionalidad, los que querían quitarle funcionalidad se las pueden quitar, etc. ¿Okay? Si tienes, por ejemplo, un actor particular, un asistente administrativo que puede ver solo ciertas cosas, pero tú quieres darle un privilegio extra para que pueda hacer una tarea quizás más avanzada o más comprometedora, tú puedes darle ese privilegio solo a ese actor, ¿no? Entonces, es jugar un poco. La mejor solución que encontramos, y esto lo hemos comparado mucho con otra solución, y créanme que estoy muy contento con esta visión, fue esta, básicamente. Entonces, la idea es que uno tiene un usuario, ¿ok? Y el usuario, ojo, tiene la información mínima, indispensable de un usuario. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a usuario, nombre de usuario, login, password, y en el peor de los casos, cosas como en qué lenguaje utiliza. Porque esa es otra cosa, ojo, que tienen que empezar a pensar. Tienen que empezar a pensar que estamos desarrollando aplicaciones que potencialmente son multilingües. Entonces puedo tener una aplicación donde algunos usuarios prefieren la aplicación en alemán, otros la prefieren en inglés y otros la prefieren en español. Es la misma aplicación. Y ya vamos a ver que hay mecanismos para trabajar en este punto, ¿no? Entonces, aquí no hay nada de cédula, de nombre, de apellido, de fecha de nacimiento. ¿Sí me siguen? La idea es la información mínima e indispensable. Cualquier información personal de ese tipo se envía a tablas, a relaciones, a clases aparte. ¿Por qué? Porque eso es muy parametrizable, dependiendo de la aplicación. Si ustedes se van a Colombia, a lo mejor no le dicen cédula, le dicen DNI, o se van a España. Y así hay muchos detalles distintos que tener en cuenta. Entonces, eso en cuanto al usuario. Después lo que hacemos, y yo ahorita no voy a tocar mucho la parte de roles, me voy a concentrar más que nada en la parte de privilegios, es que en la base de datos hay una lista de todos los posibles privilegios.
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la aplicación tiene un menú, por ejemplo, y cada ítem en el menú es un privilegio, potencialmente. Ese ítem en el menú a lo mejor abre una ventana. Entonces, esa ventana, para poder mostrarse correctamente, tiene un privilegio asociado. Lo ideal es que fuese el mismo, ¿no? En este momento son cosas distintas. Eso habría que integrarlo en algún momento. Inclusive, si es un formulario de crear un objeto, que tiene campos asociados, queremos llegar a un nivel de granularidad en el que cada campo del formulario, si uno quiere, esto debería ser opcional, ¿ok? Cada campo del formulario tenga su propio privilegio. Entonces, eso puede generar una explosión de privilegios, ¿no? Muchos privilegios. Por eso es que eso no sería en todos los formularios, ¿no? Pero yo quiero poder decir, hay ciertos formularios que tienen data muy sensible. Entonces, yo no quiero que un usuario vea cierto campo, ¿okay? Pero yo sí quiero que ese usuario pueda crear objetos de ese tipo sin rellenar ese campo y sin verlo nunca. ¿Sí me sigue la idea, ¿no? O sea, si necesito ese nivel de granularidad, el framework lo soporta. Yo no sé cuál es el estado actual en el framework de esto, les soy sincero, ¿ok? Pero si no está implementado es por una tontería, o sea, eso en algún momento estuvo funcionando y hace no mucho lo revisé y había dejado de funcionar, ¿no? Entonces es una tontería. La idea es, por ejemplo, si regresamos un poco a la aplicación, que cuando yo hago clic en un CRUD, la idea es que inclusive cada botón que yo pueda tener aquí tiene un privilegio asociado. De manera que a lo mejor yo puedo ver el formulario, pero no tengo privilegios para eliminar objetos o para crear objetos. Solo tengo privilegios o para editarlos, solo tengo privilegios para verlos, ¿sí? De solo lectura. O a lo mejor tengo privilegios para crear nuevos objetos, pero no tengo privilegios para listarlos o para editarlos por alguna razón, ¿no? Entonces alguien podrá argumentar que eso es como que complicado, ¿no? O sea, es difícil quizás conseguir una aplicación de ese tipo, ¿no? Sí es difícil, pero depende de la liga a la que estén apuntando, ¿ok? Y a veces pasa que uno se la puede llegar a conseguir. Y cuando uno se la consiga, simplemente uno tiene toda la infraestructura necesaria para soportar el asunto y resolver el problema. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta o alguna idea. Esto sí creo que está funcionando. Ahorita vamos a tratar de demostrarlo y a probarlo, ¿no? Me recuerda, para eso tendríamos que cambiar de usuario, ¿no? Fíjense un poco entonces en los menús que tenemos aquí: admin, user, prof, exit, CRUDs, wizards, etc. Yo voy ahora a salir de este usuario y voy a entrar con otro usuario, por ejemplo CRUDs, y fíjense que CRUDs, exit, estos los tiene, wizards y estos dos que están aquí. Vamos a salir y entrar con el usuario que acabamos de crear. Genial. Ups. Van dos. ¿Alguien los está notando? Ok. Sí, después reviso el stack 3 a ver qué está pasando. A ver, vamos a entrar con otro, init. Fíjense que init tiene inclusive un menú nuevo, completamente distinto. Y ahora vamos para allá en un rato. ¿Okay? Volviendo entonces a esto. ¿Cuál es la idea? La idea es tener todos estos cientos de privilegios que pueden haber aquí, están en base de datos, pero el usuario no los edita. ¿Okay? Eso es algo que viene con la aplicación, con los módulos. O sea, el sistema de inventario va a tener todos los privilegios correspondientes a los formularios, a la interfaz de usuario y a los procesos de inventario, ¿no? El sistema de todos esos privilegios allí. ¿Okay? Por ejemplo, los que se dediquen al sistema, al módulo de plugins, al componente de plugins, tienen que tener en mente que parte de la instalación de un nuevo plugin consiste en crear los privilegios correspondientes a que necesitas ese plugin para funcionar. ¿Sí? ¿Me sigue? Yo solo una pregunta: ¿esos privilegios vienen dados, o sea, la aplicación se verá en el XML o qué? Sí, ya vamos a ver que hemos ido arrastrando mucho de esto que están viendo a XML. Entonces sí, hay un archivo XML. Quizás no es el idóneo, eso hay que estudiarlo. La gente que trabaje con la parte de plugins va a tener que hacer un pequeño análisis de los XML que hay, que son relativamente simples, y hacer sugerencias y cambios. O sea, decir, no, vamos a unir estos dos XML y vamos a hacer esto de esta manera, ¿no? Por cierto que con el XML estamos usando una cosa que se llama JAX-B, si mal no recuerdo. Ojo que yo manejo muchos términos a veces de memoria, JAX-B o JAX-P, y me puedo equivocar, que hace que leer y escribir XML, si uno sabe exactamente cómo hacerlo, sea un tiro al piso. Entonces, cambiar un XML y cambiar el modelo y etcétera. Yo les voy a dar un taller de esto y se van a dar cuenta que eso es muy simple, realmente.
trabajarlo a nivel conceptual y cambiar un poco de código. ¿Okay? Es similar a PHP, como se trabaja con Docker. No, años luz. Años luz de ahí, ¿ok? O sea, años luz de ahí. No. Okay. No, debe haber en PHP algo similar. Sí. O sea, estoy hablando de tal. Entonces, empieza el problema de que como tengo aquí cientos de privilegios, imagínense cada vez que quiero crear un nuevo usuario y tengo que asociarle 55 privilegios, ¿saben? Imagínense lo que es usuario por usuario asociar los 55 privilegios. ¿Se dan cuenta de lo que estoy planteando? Entonces, ¿cuál es la idea en principio? Que nos dimos cuenta de esto y desarrollamos el concepto de perfil. ¿Cuál es el concepto de perfil? El concepto es, ok, tienes a lo mejor un actor como tal, y ese actor no tiene asociados directamente los privilegios, sino que ese actor tiene asociados una serie de perfiles. Y perfiles en un sistema hay menos. O sea, tiene gerente, asistente administrativo, ingeniero, no sé, jefe de planta. Empiezan a pensar en roles de ese tipo, ¿no? Entonces, tú puedes perfectamente tener un gerente que además tiene los privilegios de un jefe de planta. Entonces, tú dices, bueno, a ese usuario yo le voy a asociar el perfil de gerente y el perfil de jefe de planta. ¿Me sigue la idea, ok? Y alguien, en algún momento, sí se tomó la tarea de hormiguita, de configurar esos perfiles, de crear los perfiles y asociarles todos los privilegios. Entonces, aquí, en el perfil, o en un grupo de perfiles, si se ponen a pensar, es donde está la visión, el concepto de actor en el sistema, ¿sí? Porque uno configura los perfiles. Entonces uno dice, bueno, este perfil, si quieren verlo así, es el actor jefe de planta, ¿ok? Cuando ustedes le asocien a un usuario de ese perfil, él va a ser jefe de planta, ¿bien? Cuando le asocien jefe de planta y gerente, va a ser jefe de planta y va a ser gerente. Ah, si además le quieren dar ciertos privilegios adicionales que solo los va a tener él, no le van a añadir esos privilegios al jefe de planta, porque si no todos los jefes de planta lo van a tener. Pero fácilmente ustedes pueden crear un perfil especial para él y añadirle los privilegios particulares a él. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Por eso es que hay relaciones muchos a muchos. O sea, un usuario puede tener muchos perfiles y un perfil lo pueden tener muchos usuarios. ¿Okay? Igual, un perfil puede tener muchos privilegios y un privilegio lo puede tener muchos usuarios, muchos perfiles. A diferencia de los privilegios, los perfiles sí son entidades que los administradores del sistema cambian. O sea, un administrador del sistema puede entrar a la interfaz de usuario y decir crear un nuevo perfil y añadir los privilegios o quitarle privilegios, etc. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, eso está aquí, en principio. Eso está, si entran en el administrador, les mostré el de usuarios, aquí tienen el de perfiles, profiles, a mí me encantan las abreviaciones, disculpen. ¿Okay? Entonces aquí tienen, por ejemplo, el perfil admin, y si se vienen al perfil admin, hacen clic aquí, bueno, aquí está el nombre, la descripción, en un sistema real uno pondría este es el fulano que se dedica a hacer tal cosa, y aquí tienen toda la lista de privilegios. En este caso admin, fíjense, tiene 2 privilegios asociados. Aquí es donde mostrar solo los seleccionados empieza a ser útil, ¿se dan cuenta? En lugar de ir por la paginación viendo cuáles están chequeados, yo simplemente hago clic aquí. ¿Y cuáles tengo? Tengo mine, admin, user, mine, admin, profile, ¿no? La idea que hemos planteado es que los nombres de los privilegios usen un esquema muy similar a los nombres de paquetes de Java, ¿no? O sea, nombre, punto, porque eso permite hacer jerarquía y diferenciarlos fácilmente, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Okay? Y entonces, bueno, o sea, como les digo, noten que el admin tiene privilegios asociados, ¿ok? Y noten que el usuario admin, si se vienen aquí a usuario y editan admin, o lo ven, el usuario admin tiene el perfil administrador. Por eso es que él puede ver las cosas que el administrador puede ver. ¿Okay? Y si uno se viene aquí, por ejemplo, bueno, pues también tiene CRUD y también tiene Doom, ¿no? Entonces, ver esto un poco en acción es muy fácil, ¿no? Me voy a salir de aquí y vamos a entrar con, a ver, será con CRUD. Dumi. Sí, a Dumi. Vamos a ver si le podemos quitar a Dumi esto. Yo no sé si esto se está manejando por privilegio, ¿no? Pero fíjense en Dumi. Dumi tiene, en el admin solo tiene el exit, y en Dumi tiene Dumi 1 y Dumi 2 y tiene Wizard A. Vamos a ver qué le podemos quitar aquí, ¿no? Entonces nos metemos como admin, nos metemos a usuario. El usuario era Dumi, ¿ok?
Vamos a ver qué perfiles tiene seleccionados. Acá, Dummy. ¿Ok? Entonces si le quito el perfil Dummy y guardo esto, acá, y salgo, y ahora entramos como Dummy, ya no está el menú. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, ojo, ¿no? Que dentro de todo, a pesar de ser un framework experimental y de tener las dos estrelladas que tuvimos hace un rato, funciona bastante bien, ¿eh? Para lo que es, créanme que funciona bastante bien. Podría ser mucho peor. ¿Okay? Entonces, ya tienen una idea de más o menos cuál es la visión de los privilegios. ¿Okay? No voy a entrar en la parte de roles directamente, porque vamos a regresar a este diagrama luego, porque la parte de roles está asociada a la parte de procesos de negocio. O sea, la parte de roles es una especie de privilegio mucho más complejo, que me permite, que me dice qué es lo que un usuario puede o debería hacer o no dentro de un proceso de negocio. Esa es más o menos la idea, pero quiero hablar de otras cosas antes de entrar a procesos de negocio, a flujos de trabajo, etc. Hoy lo vamos a mostrar, pero dudo que entremos realmente en detalle en el asunto. ¿Okay? Preguntas, comentarios, ¿alguno? Déjenme ver, a ver qué otra cosa interesante hay aquí. Bueno, fíjense. Otra cosa interesante, noten, es que nos hemos dado a la idea, a la visión, de identificar los patrones de uso con estereotipos. Entonces, cuando ustedes vieron ingeniería de software, deben recordar que yo dije algo así como que los casos de uso llevan nombres de, o sea, llevan verbos, ¿no? Hacer tal cosa y registrar un nuevo usuario, etc., ¿no? Y eso está bien cuando uno lo ve desde este punto de vista. Listar bancos, listar usuarios, ¿sí me siguen? Pero cuando reducimos eso a un patrón de uso, lo que hacemos es básicamente que usamos un estereotipo, ¿se dan cuenta? Entonces, el caso de uso ahora está marcado con un estereotipo que es crudo, en este caso. Entonces, esa es una forma muy conceptual de decir esto es un patrón de uso crudo, ¿ok? Y quizás no usamos un verbo, si antes era listar bancos, editar bancos, no sé, eliminar bancos, etc. Ahora simplemente llamamos esto el CRUD bancos, ¿okay? Y trabajamos de esa manera. Entonces utilizamos la potencialidad de UML para extendernos para eso. Noten también que a nivel de modelo de datos, a nivel de clases, etc., usamos ese mismo estereotipo. Entonces, cuando uno ve una entidad en el modelo de datos que tiene el estereotipo CRUD arriba, uno sabe que esa es una entidad asociada directamente a un formulario de este tipo, un patrón de uso de este tipo. Entonces eso es muy cómodo, ¿no? La ventaja de esto es, si recuerdan, cuando yo les dije de Pareto ataca de nuevo, ¿sí? La idea es que si uno establece un buen marco conceptual, y allí eventualmente se podrían meter ontologías, pero yo no quisiera hacerlo todavía. Si uno establece un buen marco conceptual, cuando uno tiene una conversación con el cliente y está desarrollando este tipo particular de sistema, lógicamente, uno está hablando con el cliente y uno ya no está pensando en cosas que hacer, sino que uno está pensando, esto es un producto, esto puede ser un wizard, esto es un proceso de negocio, esto es un flujo de trabajo, ¿ok? Entonces uno empieza a establecer ese lenguaje y esa forma de pensar que hace mucho más fácil el proceso de levantamiento de requisitos de este 80% de la aplicación, y que nos permite concentrarnos en ese 20%. Entonces, cuando uno está teniendo esa conversación y hay algo que no suena a un patrón de uso de los que tenemos definidos, ahí se empiezan a prender las alarmas. Alarma, eso empieza a caer aquí, dentro del 20%. ¿Okay? Entonces, esa es una de las ventajas a nivel ya conceptual de pensar en términos de patrones de uso. ¿Okay? Entonces, por eso, bueno, lo que les decía, Pareto ataca de nuevo. Bueno, aquí hay, por ejemplo, todo esto que ustedes ven aquí, iniciar proceso de negocio, ver tareas pendientes, fíjense el estereotipo wizard, ¿okay? El estereotipo inbox, ese es otro patrón de uso que tenemos, el estereotipo doc view que tenemos, etcétera, son patrones de uso que están definidos. El que más definido está es el CRUD, pero esto que está aquí está implementado mal que bien, ¿okay? La parte de reporte sí está completamente cruda. Y muy probablemente allí ni siquiera nos metamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Hay un montón de patrones que hemos detectado, al menos no nos metamos a nivel de codificación, conceptualmente sí quizás lo pensemos, ¿no? Por ejemplo, generar un reporte. Entonces, parametrizar un reporte y generar un reporte. Eso debería ser también algo estándar, que debería hacerse de una forma estándar.
Hacer reportes siempre es un dolor de cabeza, porque quiero un margen más pequeño, un margen más grande, el campo más chiquito, o sea, ¿ok? Entonces eso va a ser difícil generalizarlo. Pero por lo menos todo el flujo de trabajo, el proceso con el que el usuario parametriza, configura y pide un reporte al sistema, y la interfaz de usuario asociada debería ser muy parametrizable y muy directa, ¿no? En principio. Y a lo mejor quizás deberíamos tener placeholders o generalizaciones para reportes básicos, ¿no? O sea, gráficos, hojas de Excel y PDFs, por ejemplo. Entonces, si vas a hacer gráficos, usas este framework. Si vas a hacer hojas de Excel, usas este. Y aquí está la plantilla, la clase base para hacer eso. Esa es básicamente la idea, ¿no? Como ven, los patrones de uso tienen una ventaja muy grande, ¿no? O sea, conversar con el cliente es fácil, y una vez que uno los tiene implementados, implementarlos es directo, ¿vale? Y ahí es donde está realmente el incremento en la productividad. La desventaja, pues es esta, es que uno pierde algo, ¿no? Y eso lo conversamos un poco, ¿no? Entonces, ventajas, pues reduces costos y tiempos, ¿no? Reduces la necesidad de pruebas necesarias, porque reduces la necesidad de depurar. Si tú no implementas esa lógica compleja de los formularios una y otra vez en cada formulario, estás corriendo el riesgo de tener, o sea, tienes menos bugs en principio, ¿no? Reduces costos en el diseño y en los requerimientos por la visión conceptual que les he planteado, y en la implementación y en el mantenimiento, porque si el cliente dice ahora quiero un campo más, un campo menos, o quiero cambiar un flujo de trabajo, es muy fácil hacer un cambio, ¿no? Mejoras la calidad, porque como estandarizas lo que estás haciendo, a la larga estás mejorando la calidad. ¿Bien? Facilitas la comunicación con analistas de requisitos, arquitectos, programadores, clientes, etc. El precio que se paga, o sea, las desventajas que esto tiene, es que esto está orientado solo a cierto tipo de software. O sea, no van a hacer un juego de video con esto, no van a hacer el front-end de un Facebook con esto, porque la interfaz de usuario es muy, no sé cómo decirlo, o sea, muy cuadrada, digamos, así, está muy orientada hacia una cosa en particular, ¿no? Entonces no van a hacer la interfaz de usuario de Facebook, de Twitter o de lo que sea, ¿no? O sea, van a hacer interfaces de usuario administrativas de este tipo, procesos de negocios, sistemas de gestión de empresas, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces eso es una desventaja, ¿no? Y la otra desventaja, y de nuevo, esto alguien hizo una crítica alguna vez al respecto, es que reduce o limita la usabilidad. Entonces esto es como, por ejemplo, cuando Henry Ford, ¿no? Cuando sale el Ford Modelo T, el tipo dijo algo así como que sí, en efecto, vamos a dejar, la frase exacta no la recuerdo, pero es algo así como que vamos a dejar que los clientes seleccionen el color del auto, pero siempre va a ser negro. O sea, sí me sigue. O sea, vamos a dejar que los clientes seleccionen el color del auto. ¿Cómo se fabricaban los autos hasta ese momento? Artesanalmente. ¿Qué fue lo que hizo Henry Ford? Montó la cadena de montaje, y eso revolucionó la industria automotriz, porque ahora los precios se fueron al piso y mucha gente podía tener autos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el precio que se pagó? Carla, ¿de qué color quieres el auto? Rojo, muy bien, toma, aquí está tu auto negro. Sí me sigue la idea, ¿no? Entonces, el precio que se paga es eso, o sea, tú quieres un CRUD, que tú quieres que el CRUD tenga el botón de eliminar aquí abajo, no, el botón de eliminar está aquí arriba, o sea, no hay forma, ¿no? Dime. Para eso serviría más o menos el nuevo módulo que sería de plugins, ¿no? Sí, o sea, el módulo de generación de interfaz de usuario, o sea, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a una situación en la que en estos momentos estamos muy dependientes de Echo. La idea del módulo de interfaz de usuario es decir, ok, el patrón de uso es este. ¿Cómo está implementado actualmente? Tengo que entenderlo, ¿ok? Y cómo describo eso en XML conceptualmente. Y cómo pongo un transformador de ese XML que genere este código. Entonces, ¿en qué situación nos pone eso? Por lo que estás pensando en este momento, creo, es de decir más adelante, usted quiere ahora los botones abajo. Bueno, uno hace el cambio en ese generador de código, en el framework, y genera los botones abajo, pero igualito tienes que hacer un cambio, pues, bueno, o sea, estás pagando un precio. O ahora lo quieres en PHP, bueno, no hay problema, reescribe todo el framework en PHP con, no sé, jQuery y lo que tú quieras, pero tienes que reescribir el framework, o sea, ahí hay un precio que estás pagando. Si me sigues la idea, si estás dispuesto a pagar el precio, ese es el camino, pero eso toma tiempo, recursos, ¿no? O sea, diste en el clavo, Andrés, en la visión de generalizar el concepto, ¿bien? Pero igualito hay que pagar el precio de implementar. Entonces esa es la desventaja, ¿no? Fíjense en algo, ¿no? Eso depende. Si uno tiene un usuario realmente quisquilloso, sí, olvídense, esto no va a servir, ¿no? Pero si uno tiene un cliente realmente muy grande,
muy, muy grande, y uno le dice, mira, logras convencerlo de que el botón no va a poder estar aquí abajo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no va a poder estar aquí abajo. Pero ¿qué es lo que estás ganando al respecto? Mira, estás ganando que algo que a lo mejor me hubiese tomado desarrollarlo 6 meses, te lo voy a hacer en 2 meses, a nivel de implementación. ¿Y qué estás ganando? Estás ganando que los niveles de calidad van a ser y se van a ir al techo. O sea, vas a tener muchos menos problemas, muchos menos explosiones cuando el software entra en producción, etc. ¿Y qué estás ganando? Que esto va a ser mucho más fácil de mantener. Entonces, si tienes un cliente pequeño o tienes un cliente que quizás realmente necesita algo muy customizable a nivel gráfico, a nivel visual, el cliente sí te va a decir no, porque yo quiero la cosa de este tipo. Pero si tienes un cliente, sí me sigue, que compara una solución completamente a la medida y customizable que le va a costar, no sé, $500,000, por sacar un cuento, una idea, y esta que le va a costar 100,000 y le hace lo mismo y le funciona igual y le resuelve el problema y es mucho más estable que esta y etcétera, ¿por dónde se va a ir? ¿Te das cuenta? O sea, allí los números no mienten, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensarlo en esos términos. No se concentra en el caramelo visual, aunque por supuesto nadie quita que a lo mejor Andrés implemente un framework en JavaScript y implemente las transformaciones de los XML para generar tu código en JavaScript que es extremadamente exquisito visualmente, nada lo impide, ¿no? O que, ¿por qué no puedas exportar esto a otras plataformas como Android? Y entonces esos transformadores, en vez de generar el código en Java, en Echo, lo que sea, generan clientes en Android que hacen el trabajo. Perfectamente eso es posible. Pero para hacer eso, tenemos que romper el vínculo que hay entre el código en Java actualmente y los conceptos. O sea, tenemos que abstraer esos conceptos de patrón de uso y cuáles son y cómo se describen y qué tienen. ¿Okay? Y superar la barrera de construir una arquitectura que permita generar los generadores. Entonces nosotros vamos a llegar en ese proyecto, por ejemplo, solo a generar el código en Java. Pero eso nos va a permitir tener la arquitectura lista y montada. ¿Alguna pregunta o algún otro comentario? Perfecto. Ok. Bien, volviendo a este caso particular, quizás vamos a volver a conversar un poquito muy brevemente de la parte de procesos de negocio, después vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? La idea es muy simple. Caso típico, y este es quizás un mal ejemplo, ahorita les muestro uno mejor, ¿no? O es más, vamos a mostrarles este de una vez, que es mucho mejor. Ok, caso típico, por ejemplo. Imagínense que uno tiene un proceso de este tipo, ¿ok? Un flujo de trabajo de este tipo. Tengo un pasajero, tengo un vendedor de boletos y tengo un aerolíneo, ¿no? Y de nuevo, esto es un ejemplo de jugueo, valga la redundancia, ¿no? No es necesariamente que este proceso se haga así. Entonces el pasajero, ¿qué hace? Solicita un vuelo a este sistema hipotético en el que estamos pensando, ¿no? El tipo dice, yo quiero comprar tal vuelo. Eso es un actor que está haciendo eso. Luego viene otro actor que dice, yo voy a verificar si ese boleto está disponible. El tipo lo hace por internet. Si el boleto está disponible, me comunico con el proveedor para determinar si el vuelo está disponible. Entonces le muestro al tipo las opciones. El tipo me dice, yo quiero ir a Argentina, por ejemplo. Entonces yo me comunico con la aerolínea y le muestro todos los vuelos posibles y todos los precios posibles que hay para Argentina en el horario que el tipo pide. Entonces el tipo toma una decisión, a lo mejor no reserva y cancela todo lo que había hecho, a lo mejor sí reserva, ¿okay? Y le dice al vendedor de boletos, mira, quiero hacer la reserva. Entonces el vendedor de boletos, fíjense, en paralelo, recuerden un poco la sintaxis de diagramas de la semántica de diagramas de actividades, van a usarlo mucho, quizás. En paralelo solicita al pasajero que pague, y en paralelo reserva el vuelo con la aerolínea. Entonces, una vez que la aerolínea dijo, sí, en efecto, ya el vuelo está reservado, y una vez que el cliente, el pasajero, pagó el boleto, básicamente se produce aquí una sincronización y el proceso sigue, emite el boleto y termina. ¿Me siguen la idea, no? Entonces, cosas como estas hay muchas en todos los sistemas, muchísimas. Y el día de mañana va a venir el vendedor de boletos y va a decir,
no, ahora el proceso es de otra forma. ¿Por qué? Porque la aerolínea me cambió la seña. ¿O por qué? Porque es mejor mercadear los boletos de otra forma. Entonces vamos a cambiar el proceso. En muchos casos, uno ve desarrolladores que codifican esto en Duro, en tablas de base de datos, que tienen campos de estado y que tienen distintas informaciones, etc. Bien, y cada vez que hay un cambio hay que sentarse a entender cómo fue que eso se implementó, hacer la traza, cambiar eso, y eso es un dolor de cabeza. ¿Okay? Lo que nosotros hacemos es que describimos este proceso, básicamente, utilizando una red de Petri, ¿no? Entonces, ¿quiénes vieron? Este va a ser una pregunta cruel. ¿Quiénes vieron sistemas computacionales el semestre pasado? Ok, ustedes saben lo que es una red de Petri, en pocas palabras. Pero bueno, básicamente, ¿cuál es la idea de una red de Petri? Es una forma de ver un autómata, ¿no? Entonces, una red de Petri, ¿qué es lo que tiene? Tiene lugar, y esto es una descripción muy breve, el tutorial de 5 minutos, después podemos entrar más en detalle, ¿no? Tiene lugares que son representados por los círculos, ¿bien? Tiene fichas, aquí no hay ninguna ficha en ningún lugar, pero si quisiéramos una ficha la representaríamos con un punto negro, ¿okay? O un número dentro del lugar, o sea, este lugar tiene una ficha o tiene 10 fichas, etc. Lo clásico es el punto, ¿no? Y básicamente, los que saben lo que es un autómata, ¿bien? Que todos deberían ser a estas alturas del partido, el estado del proceso que representa esta red de Petri se define como la distribución de fichas sobre los distintos lugares. O sea, básicamente, si hay una ficha allá arriba en P1 y no hay ninguna ficha en el resto de la red de Petri, eso es un estado. ¿Okay? Si ahora pongo una ficha aquí en P4 y otra ficha aquí en P11, entonces eso está en otro estado. Entonces yo puedo determinar, yo puedo ver en qué estado está el proceso viendo la distribución de fichas. Y las transiciones, en este caso, que quizás en los autómatas son bastante implícitas, ¿no? Aquí se representan explícitamente con un nodo del grafo. En este caso se están usando barras, pero pueden ser también rectángulos, y esa es la notación que a lo personal a mí me gusta más. ¿Y cuál es la idea? ¿No? Vamos a hablar un poquito de las transiciones. La idea de las transiciones son las que permiten que el proceso evolucione, o sea, cambie de un estado a un siguiente estado. ¿Bien? Por ejemplo, imagínense que tuviésemos una ficha en P1. ¿Bien? Una transición está activa si todos los lugares de entrada tienen al menos una ficha. Entonces, si yo pongo una ficha en P1, ¿esta transición está activa? Sí. Porque todos los lugares que tienen flechas entrantes hacia esa transición tienen al menos una ficha, así que está activa. ¿Okay? Por ejemplo, sin hacer ningún otro cambio, ¿esta transición estaría activa? No, porque aquí no hay fichas. Entonces esa transición no está activa. Cuando una transición está activa, uno puede disparar la transición. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede cuando uno dispara la transición? Cuando uno dispara la transición, uno recorre todos los lugares de entrada y consume una ficha de cada lugar de entrada. Y luego recorre todos los lugares de salida y genera una ficha en cada lugar de salida. Entonces, ojo, la sensación, si lo vemos aquí, en este caso, pareciera ser que la ficha se mueve de P1 a P2. Pero ojo, no es que la ficha se esté moviendo, es que al disparar la transición se consumió la ficha del lugar de entrada y se generó una ficha del lugar de salida. Y como es un lugar de entrada y un lugar de salida, la sensación es como si la ficha se hubiera movido. Pero no es lo que sucede en realidad, ¿no? Puedo tener casos como este, por ejemplo. Tengo una ficha aquí, ¿ok? Esta transición está activa y si la disparo, se consume la ficha y se generan dos fichas. Entonces ahí ya no puedo decir que se movió. ¿Bien? El otro detalle es que son grafos, si mal no recuerdo el término, de nuevo me puedo equivocar con el término, son grafos bipartitos, ¿ok? Que significa que tienen dos tipos de nodos, transiciones y lugares. Y en este caso yo no puedo tener un arco de un lugar a un lugar, o de una transición a una transición. Los arcos siempre son de lugares a transiciones y de transiciones a lugares. Y eso concuerda un poco con la semántica que acabamos de explicar. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? En principio al respecto. Ok. Fíjense que hay un detalle interesante, es relativamente más fácil, aunque seguramente el profesor Eladio me discutiría esto, más fácil representar paralelismo
utilizando redes de Petri, utilizando autómatas, ¿no? Intuitivamente. Paralelismo implica tener dos procesos o dos cosas ejecutándose en paralelo. ¿Por qué? Porque imagínense esto, cuando yo tengo una ficha aquí y disparo esta transición, estoy generando una ficha aquí y una ficha acá, ¿se dan cuenta? Entonces, antes tenía una sola transición activa, ahora tengo como que dos hilos de ejecución, si se dan cuenta, al mismo tiempo, porque o bien puedo disparar esta, o bien puedo disparar esta, sin que una afecte directamente a la otra. ¿Okay? Entonces, esta estructura, lugar, transición, dos lugares, ¿okay? Lo que me permite es generar dos procesos en paralelo. Y esta otra estructura que está aquí, fíjense, dos lugares, una transición y un lugar de salida, lo que me permite es sincronizar dos hilos en paralelo. ¿Por qué? Porque noten que, supónganse que se disparó esta transición y se generaron dos fichas aquí. Entonces se disparó esta, se generó una aquí, se disparó esta, se generó una acá. Pero aquí todavía sigue esta otra ficha. ¿Esta transición está activa o está inactiva? Inactiva, porque tiene solo este lugar con una ficha de entrada y esta no. Entonces no la puedo disparar. Este hilo se bloquea aquí hasta que esta otra ficha se va consumiendo, generando y llega, no en el sentido literal, a este lugar. En ese momento ambos lugares de entrada tienen una ficha y se puede consumir las dos fichas y generar la ficha de salida. ¿Ok? Noten que yo puedo tomar decisiones utilizando esta estructura. ¿Por qué? Porque si yo pongo una ficha aquí, hay dos transiciones, si mal no recuerdo el término, que están en conflicto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que ambas se pueden disparar de forma alternativa. Si disparo esta, voy a consumir esta ficha y moverla aquí. Por lo tanto, esta que antes estaba activa, ya no va a estar activa. Y al contrario. Entonces, esto es una forma, así como esto es una forma de hacer paralelismo y de sincronizar, esto es una forma de decir, ¿me voy por la izquierda o me voy por la derecha? ¿Ok? Preguntas. ¿Se entiende? Vale. Entonces, noten ahora que si regresamos a esto, la red de Petri que teníamos, el siguiente, es la representación de esto. Porque yo básicamente arranco aquí, en pasajero, me voy a vendedor de boletos, proveer detalles del vuelo, me vengo para acá, le doy los detalles del vuelo. El tipo tiene una opción, o sea, cancela el vuelo y el proceso termina, o si no, solicita el vuelo. Y en ese caso hay dos cosas que suceden en paralelo, recuerda. Eventualmente se sincronizan los flujos y se termina. Entonces, si se fijan en la siguiente red de Petri, bueno, fíjense, aquí están las primeras actividades que eran secuenciales. Aquí llegamos a la decisión, o cancelo el vuelo y termino, o continúo, acepto el vuelo y empieza todo el proceso de pago en paralelo por este lado, con el proceso de reserva, y cuando ambas cosas se cumplen, cierro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Describimos los procesos en estos términos. Y muy brevemente voy a comentarlo. Luego transformamos esa red de Petri a una descripción en XML, que no es nada trivial, o sea, es trivial en el fondo cuando uno lo entiende, pero es voluminoso, digamos así. ¿Pero esa la preparamos? Sí, ahora, en estos momentos eso se está escribiendo a mano. Ahora, en estos momentos hay una tesis corriendo que termina en mayo, ¿bien? Donde hay un editor, un plugin de Eclipse que nos permite editar la red. Sí, uno edita gráficamente la red y él genera el XML automáticamente. ¿Okay? Entonces, bueno, en principio esa herramienta posiblemente no esté lo suficiente, o sea, no lleguemos a usarla, pero por lo menos sí le vamos a dar una mirada y jugar un poquito con ella, etc. ¿no? Es posible que haya algunos detalles y algunos acoplamientos que resolver allí, ¿no? Pero bueno, uno describe la red de Petri como un todo, describe los lugares, la marcación inicial, a lo mejor de la red de Petri, describe los transets y las transiciones, y no voy a entrar en detalles de qué son los transets ahorita, ¿ok? Hay transiciones automáticas y manuales, hay transiciones, en este caso estas son manuales, estas son automáticas, eso vamos a hablar luego, ¿ok? Uno describe todos los posibles estados de la red, si quiere hacer consultas sobre la red. Esto es un potencial problema abierto, sería interesante cuando lleguemos aquí discutirlo y escuchar comentarios acá, pero eso no viene al caso ahora, ¿no? ¿Se entiende la idea? Porque entonces ahora voy a pasar a mostrar un ejemplo particular de esto en el framework, en los minutos que nos quedan. Y hay otro detalle importante, ¿no? Y es que en general todo flujo de trabajo
tiene data asociada. No solo tiene estado, sino que tiene información. Entonces, en el caso anterior, quizás allí no está representado, pero tenemos la lista de vuelos que el tipo quiere reservar. Tenemos cosas como, por ejemplo, el vuelo que seleccionó, el destino al cual quiere ir, las fechas. Entonces, esa es toda información asociada al proceso de negocio o al flujo de trabajo que me permite concluir, digámoslo así, e implementarlo. Nosotros lo que hacemos es que implementamos eso como una tabla en base de datos. Entonces, sí hay una tabla en base de datos que representa la información, la data asociada a cada instancia del proceso de negocio. Cada solicitud de reserva de vuelo tiene una tabla de base de datos con todos esos campos que les acabo de decir. Pero todo el manejo y el control de los estados, ¿ok?, se maneja automáticamente por el motor y con el esquema que les acabo de mencionar. Inclusive uno puede decir cosas como que en el estado inicial el destino y las fechas son editables, porque el usuario debería de poder ingresar esto. Pero cuando la agencia de viajes está revisando esa información, ese documento ya llegó a la agencia de viajes, eso no es editable. No es editable, ¿por qué? Porque tiene que estar la agencia de viajes cambiando eso, pero sí tiene que ser visible, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas uno puede cambiar. Esos campos uno puede decir, en este estado eso es visible, en este estado no es visible, en este estado es editable, en este estado, sí me siguen la idea, ¿ok? Después entramos más en detalle en ese sentido. Bueno, dicho eso, de nuevo hay un proceso muy abstracto, muy tonto en el ejemplo. Se los voy a dibujar muy brevemente. Aquí. No va a quedar en el video. Que es más o menos así. Hay un usuario que inicia el proceso, entonces hay una ficha en el centro. Hay un lugar asociado a ese proceso. Yo voy a usar nombres que quizás sean contradictorios con lo que está implementado, ahí vamos descubriendo. Entonces esto es iniciar, y aquí hay una transición. Después explico lo que son los dobles rectángulos, ¿okay? Eso me lleva a otra situación. Imagínense que es un proceso de inscripción, de validación, algo, en el que un supervisor toma una decisión. O acepta lo que sea que se esté solicitando o lo rechaza, ¿okay? Entonces, esto viene por esta. Si se rechaza, básicamente hay algo que envía un correo electrónico automático a este señor y el proceso termina. Si se acepta, hay un segundo nivel de supervisión, o sea, hay un supervisor del supervisor, si lo quieren ver de esa manera, que también puede aceptar o rechazar. ¿Okay? Si el tipo rechaza, sucede lo mismo. Se envía un correo y el proceso termina como rechazado. Si el tipo acepta, entonces se envía un correo automáticamente. Se envía un correo automáticamente y el proceso queda como aceptado. Y en cualquier momento, siempre que no estés ya en un estado final, el que inició el rol, este es supervisor 1, este es supervisor 2 y estos son automáticas. Y después conversamos por eso. El que inició el proceso en cualquier momento puede cancelarlo. ¿Okay? Y en cualquier caso el proceso termina cancelado. Okay. Entonces fíjense cuáles son los flujos posibles, ¿no? Este tipo inicia y la ficha viene para acá. El supervisor acepta y entonces la ficha pasa para acá. Y el segundo supervisor cancela, entonces la ficha, error, aquí hay un lugar por medio, la ficha pasa para acá. Esta transición es automática, así que se dispara, envía el correo que tiene que enviar y la ficha pasa para acá y el proceso termina. Si entienden esto, y esto por eso es que esto es clave, tienen la puerta abierta hacia el motor de flujo de trabajo, ¿no? Vamos a tratar un minuto de captar en cámara eso que se escribió en el pizarrón. Y da la explicación, para que quede la explicación de la ficha. Vamos a Sí. ver la ficha. Ok, ahí está. Entonces, bueno, decíamos que el proceso arranca aquí. Este usuario dispara el proceso, ¿ok? Dispara esa acción inicial, entonces la ficha se consume por esta transición y se añade a esta transición.
El supervisor 1, por ejemplo, acepta, entonces está disparando esta transición, esta es aceptar. ¿Bien? Quizás valdría la pena ponerle etiquetas a todas las transiciones, ya vamos a ver dónde están esas. Entonces esta ficha se consume aquí y se añade aquí. ¿Bien? Y el supervisor 2, rechazar, esto es rechazar. Entonces la ficha se consume por este lado, se genera aquí. Y este es un agente automático, como de esos que ven en inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser, aunque en este caso esto es muy simple, no tiene inteligencia, que básicamente se dispara automáticamente. ¿Okay? Consume una ficha aquí, envía un correo electrónico, o sea, hace cierta tarea y el proceso finalmente termina. ¿Por qué terminó aquí? Porque ya la ficha no puede evolucionar más, no hay ninguna transición activa en el sistema. Entonces ese es básicamente el principio. De nuevo aquí etiquetas, aceptar, rechazar, iniciar, estas son automáticas, así que no me voy a molestar mucho, y esto sería cancelar y cancelar. Vale. ¿Por qué estos rectángulos adicionales que contienen transiciones? Es algo que las redes de Petri clásicas no tienen. Eso también ha sido un producto de discusión, sobre todo con la gente que trabaja muy formalmente con redes de Petri. ¿Por qué añadir ese concepto extra? Bueno, porque es más una cuestión de comodidad que otra cosa. Porque hay ciertas transiciones. Si ustedes se ponen a pensar, fíjense que esta transición y esta transición y esta transición, si uno no les coloca el rectángulo, no hay forma de diferenciarlo. ¿Sí me sigue? Sí, uno puede decir que esta transición la dispara el usuario que empezó todo el proceso. Y uno puede decir que esta y que esta las disparan los supervisores. Pero tengo que decir para cada transición quién la dispara. Entonces, la solución que encontramos a ese problema fue muy simple: es hacer un concepto de grupos de transición. ¿Okay? Que son grupos de transiciones, son conjuntos de transiciones disparadas por un mismo rol. Entonces es una forma de decir muy fácilmente, y en el XML esto está explícito, ¿okay? Estas dos transiciones son del rol, del usuario, del rol, vale decirlo, supervisor. ¿Okay? Y esta transición, a diferencia de esta, son del rol, este sería el actor inicial, etc. O sea, cada caja de estas grandes tiene un rol asociado. ¿Dónde está el rol en el framework? Aquí está. ¿Okay? Eso es lo que son básicamente estos roles. Los papeles. Sí. Sí entran acá. ¿Sí? Vamos, un poco. A ver. Entonces, eso es lo que son estos roles. Entonces, estos roles es de qué forma ciertos usuarios participan en los procesos. Entonces, dependiendo de un usuario de qué roles tiene, un usuario podrá iniciar el proceso. O un usuario podrá ser supervisor y tomar decisiones en cierto punto. Y lo interesante es que, fíjense que los roles son un concepto tan configurable como los privilegios. O sea, vienen predeterminados en la base de datos. No se pueden editar, no se pueden crear nuevos roles. Pero uno simplemente dice, bueno, Miguel, que antes no podía iniciar este proceso, vamos a añadirle un perfil con este rol. Y automáticamente Miguel puede iniciar el proceso. ¿Ok? Esa es la visión, esa es la idea. ¿Alguien tiene alguna pregunta general? Bueno, yo tengo una duda, una pregunta, ¿no? Creo que quedó todo claro. Había dicho que entre lugares y transiciones y lugares solo puede haber flecha. Ajá. Creo que ahí falta uno, o si puede ir ese. Sí, tienes toda la razón. Igualito el mismo book que aquí es. Ajá. Sí, aquí tiene que haber un lugar intermedio. Ok, ahora seguro ahí. Aquí tiene que haber un lugar intermedio. Totalmente. Ojo, ¿no? Esta es la visión simple. ¿Qué significa que es la visión simple? Que cuando uno se mete en todo el asunto de lleno, uno se empieza a dar cuenta que estos rudimentos básicos son muy buenos, son muy buenos y resuelven muchos problemas, pero uno se empieza a dar cuenta que no es suficiente. O sea, uno se empieza a dar cuenta que, pues bueno, hay, por ejemplo, un caso que no podemos resolver todavía, o que tenemos soluciones distintas. Y digo tenemos en plural porque no soy solo yo detrás de esto, hay un par de personas más con las que hemos trabajado a lo largo de los años, ¿no? Es que yo tengo un proceso de negocio, un software de mantenimiento, pero una empresa tiene
tres unidades distintas de mantenimiento: mantenimiento eléctrico, carrocería y mecánico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el mismo flujo de trabajo para las tres divisiones, el mismo. Pero quién lo atiende, quién atiende las distintas transiciones, depende de a qué división se le envía la solicitud. Si se le envía mantenimiento a eléctrica, la atiende gente de la división de eléctrica. Si se le envía a mecánica, la atiende gente de la división de mecánica. Entonces, ¿cómo estamos resolviendo eso en estos momentos? Con tres procesos, que son el calco idéntico el uno de otro y la fotocopia de los roles ¿ok? Y sí, resuelve el problema, pero ¿qué quisiéramos poder decir? Quisiéramos poder parametrizar esto aún más, para decir, mira, si la petición está enviada a fulano de tal, entonces la maneja su tal. ¿Cómo se puede usar las redes de Petri coloreadas? Hemos intentado, pero las redes de Petri coloreadas añaden complejidad adicional. Una red de Petri coloreada es aquella en la que el nodo tiene información. ¿Qué información tiene? Y las transiciones transforman esa información. Entonces eso es, o sea, es algo que es mucho más complejo de implementar. La información sería la entidad que tú quieres, es decir, la información es mecánica, entonces mecánica pasa por todo. Claro, eso varía de proceso en proceso. Entonces hay que empezar a programar de alguna forma esas reglas en las transiciones, y a eso es a lo que precisamente le hemos estado huyendo. Entonces, o sea, lo hemos pensado, es una excelente idea que está allí, pero no hemos logrado, digamos, llevarlo al punto en que el costo de implementación de eso realmente valga. Así tendrías una sola red y lo único que cambia la atracción es la información que le pones allí. Se va a comportar igual, solo que ella tiene que identificar que... Sí, de hecho Banderas, que es una de las eminencias mundiales sobre flujos de trabajo y redes de Petri, y flujos de trabajo con redes de Petri, él describe patrones de flujos de trabajo utilizando redes coloreadas. Pero cuando uno empieza a ver ciertas redes que ellos plantean, uno dice, pues sí, esto es muy bonito escribirlo en papel, pero yo quiero una implementación limpia, simple, sencilla, versátil, eficiente. Entonces ahí se empiezan a complicar las cosas. A lo mejor con muchos más recursos humanos podríamos ir en una dirección de ese tipo. ¿Okay? O sea, eso es todavía tela que cortar, ¿no? En principio. Pero sí, es una idea interesante que se ha considerado, ¿no? Hay un detalle menor, finalmente, y es que uno puede preguntarse cómo se asignan usuarios, porque, ojo, esta es la descripción del flujo de trabajo. Cuando uno inicia un proceso, uno toma esta descripción, déjenme poner aquí algunas de las que parece que tienen redes de Petri. Uno toma esta descripción y la instancia, igual que cuando uno tiene una clase, esa es la descripción de un objeto, y uno cuando hace el new, uno instancia ese objeto. Entonces cuando uno instancia este objeto, uno dice, sí, mira, aquí el rol dice analista, entonces no se ve esto que está en verde, ¿no? Dice analista, pero yo tengo en la oficina una lista de 10 analistas, ¿a cuál asigno? Entonces uno puede configurarle a la red de Petri, con el XML, algoritmos que asignan esos roles. Entonces y esos son bastante genéricos. Uno puede tener un algoritmo de balanceo de carga. ¿A cuál se lo asigno? Al analista que tenga menos tareas pendientes en este momento. A ese es el que se lo voy a asignar. Edgar, que está mirando al techo, no tiene nada que hacer. Toma, Edgar, esta es tu tarea para hacer. Eso es lo que hace. Y esas reglas se pueden complicar todo lo que ustedes quieran. En principio, la idea de solucionar lo que teníamos, el problema que acabamos de decir, de eléctrica, mecánica, etc., era con esas reglas. ¿Okay? Entonces, eso no se ha hecho. Pero la idea inicial que teníamos era por ahí, porque era mucho más rápida de resolver. ¿Okay? Que implementar a lo mejor un parser, que implemente estos campos, interprete estos campos y reglas dinámicas, que esa es la combinación. ¿Okay? Entonces, está claro eso de los roles y de la instanciación de la red. Bueno, ahora yo creo que con esto podemos cerrar la clase de hoy. ¿Okay? Vamos a mostrar este proceso corriendo. Entonces, bueno, fíjense, no le pierdan el hilo a esto. Si le pierden el hilo me dicen, porque como es abstracto el proceso, ¿okay? Por eso es que es bueno tener mejores ejemplos. Este usuario init es el usuario que tiene el rol que permite iniciar el proceso. ¿Okay? Entonces, init. Fíjense que init tiene un menú work, ¿okay? Y tiene varias cosas. Tiene un worklist 1, ¿okay? Y tiene un worklist 2. Entonces, estos worklists
son, digámoslo así, los formularios, las listas, porque son listas, si se dan cuenta, tienen paginación, etc. Donde cuando un usuario tiene una tarea pendiente, esa tarea sale en ese worklist. Mira, Rafa, tienes que hacer tal cosa, está esta tarea pendiente. Alguien inició el proceso, tú eres supervisor, alguien inició el proceso, se te asignó a ti el rol de supervisor 1 y entonces tienes en tu worklist la tarea, el trabajo por hacer. Ese es el concepto del worklist. Y fíjense que es un patrón de uso. Uno lo implementa una vez y se desentiende de ese concepto, ¿no? Y otro patrón de uso es que uno puede venir y puede iniciar un proceso. Entonces, en este caso, es muy parecido a un CRUD, porque yo estoy creando el documento. ¿Se acuerdan que la red de Petri tenía aquí arriba el documento asociado, ¿no? a la izquierda, arriba a la izquierda? Entonces yo tengo que introducir datos. Entonces cuando haga clic aquí, me va a salir este bonito formulario, horrible en términos de que es abstracto, name, descriptions, etc. ¿Okay? Esto no voy a conversar mucho hoy, quizás al final si tenemos 5 minuticos. Pero estos son otros patrones de uso, por eso es que hay tantos, ¿no? Porque este formulario era para probar eso, entonces probar todas las combinaciones posibles. Entonces fíjense que en este formulario, bueno, a ver, ¿qué tengo? Tengo un botón de cancelar, un botón de aceptar, tengo una posible acción para seleccionar, que en este caso no está seleccionada, pero si despliegan el combo, aquí dice register, y register, como quizás algunos han adivinado, es el nombre de esta transición. Esta transición es registrar el proceso. Entonces, fíjense que este actor en este momento tiene solo una transición disponible. Por eso es que le sale solo un elemento en ese combo, además de ser. Y otra cosa interesante, que tiene otra ventaja que tiene usar este esquema, es que fíjense que tenemos un history. Y en el history, si se dan cuenta, uno va a poder ver todas las tareas que han ido ocurriendo aquí. Y uno puede ver cosas como fechas, en qué fecha a Rafael se le asignó la tarea y en qué fecha él la procesó. Entonces yo puedo empezar a sacar cuentas de qué tan eficiente es Rafael procesando tareas o este tipo de cosas. ¿Okay? Entonces eso es interesante. Aquí está vacío porque estamos creando recién el proceso, no ha ocurrido nada. Por eso es que está vacío. Ok. Y yo digo, bueno, vamos a poner aquí, ¿no? Hola, mundo, hola. Y vamos a seleccionar aquí alguna tontería, ¿okay? Como para decir que ahí tenemos algo y le damos crear. Ojo, no, aquí sí no está funcionando la visibilidad, hay un bug extraño y no lo he arreglado, ¿no? Pero puede que no me salgan todos los campos, puede que me salgan solo los campos de arriba y los campos de abajo le salen a los otros usuarios, ¿okay? Entonces, bueno, yo le digo crear, ¡plum! A ver, la acción no puede estar vacía, register, tac. ¿Qué acaba de hacer él? Acaba de crear una instancia de este flujo de trabajo, de esta red de Petri, y acaba de disparar esta transición. Por lo tanto, ahora, la primera transición, por lo tanto, ahora la ficha está aquí. Y además acaba de decir, tengo que asignarle el rol de supervisor a un actor. Y buscó un usuario que tenga el rol de supervisor y le dijo, tú te vas a encargar de eso. ¿Cómo lo hizo en este caso? Por balanceo de carga. Como tengo un solo actor con ese rol, a ese fue el único al que se lo asignó. ¿Okay? Entonces noten que ahora en mi lista, en mi worklist, en worklist 1 no sale nada, uno puede definir varios worklists. Y en worklist 2, ahora me sale este transet, es el que me permitiría, si quisiera, cancelar ese proceso. ¿Okay? A las transets uno los asigna a los worklists. Uno les dice, tú vas a salir en el worklist que se llame tal, y tú en el que se llame tal, y así puedes tener varios worklists si es necesario. ¿Okay? Pero eso quizás no es relevante. Entonces, si le doy editar aquí, bueno, fíjense, tengo el mismo formulario. A lo mejor, como estoy en un estado distinto, de nuevo, esto no está funcionando aquí, veo campos distintos. A lo mejor el nombre está en modo solo lectura, no lo puedo cambiar. ¿Okay? Y en las acciones, noten que tengo acciones completamente distintas. Y en el historial, noten que ahora sí tengo algo. Ahora tengo que, fíjense, el usuario, el rol init, atendido por, no sé por qué aquí no, miento, el rol enter doc, ¿okay? Asignado a, ahorita vamos a ver esto porque me pierdo un poquito, el rol enter doc. Entonces enter doc es esto, sub 1, enter doc. ¿Okay? El doc, el rol que se supone puede hacer disparar esa transición. Fue atendido por el usuario init, en este caso el usuario se llama init. ¿Okay? Y el tipo disparó la transición el 11 de abril del 2012 en la fecha tal. Y la actividad se llamó
la actividad que él disparó dentro del, o sea, la transición particular fue enter 2. ¿Okay? Sé que esto es un poco confuso, me gustaría que eventualmente lo conversáramos y lo fueran discutiendo y pensando. Sería bueno que volvieran a ver el video en algún momento, ¿no? Ok, vámonos al supervisor. Voy a salir ahora de aquí, salgo y voy a entrar como supervisor 1. Cuando uno entra como supervisor 1, ahora en el worklist 1, ahora sí tengo una tarea asociada. Y esa tarea asociada es todo este transet que está aquí, ¿no? Entonces noten que, por ejemplo, la actividad es check first. O sea, en realidad el nombre de del transet es check first, ¿no? Ok, vamos a darle aquí editar. Y noten que tengo el mismo documento con los mismos campos. Puedo, si quiero, hacer una modificación. Esto lo dijo supervisor 1, ¿no? Noten que en la historia tengo lo mismo que vi hace un rato, ¿okay? Está claro que esta es otra persona distinta que inició el proceso, ¿no? Y aquí, fíjense que en acciones, ahora puedo negarlo, puedo aceptarlo, y tengo una que no dibujamos, que es terminar más tarde. Entonces, terminar más tarde, no la voy a dibujar en todos los casos, pero básicamente es una transición que regresa sin inicio, ¿okay? Para salvar y terminar más tarde. Entonces, bueno, hice un cambio, fíjense, y ahora voy a darle a aceptar. Voy a venir y le voy a dar accept, y le digo guardar. Lo que acabo de hacer es disparar esta transición, consumir la ficha y generar una ficha. Entonces, supervisor 1 ya cumplió su trabajo, la tarea desapareció del worklist. ¿Bien? Y no está ni en el worklist 1 y en el worklist 2, no hay nada. Bien. Si me salgo de aquí, fíjense, y entro como init, que fue el usuario que lo inició, noten que init puede hacer esto, ¿okay? Entonces nos venimos aquí al worklist. Este no es 2, en efecto init, si él quisiera podría cancelar, ¿okay? No voy a entrar aquí. Vamos a salir y vamos a entrar como supervisor 2, que es este que ahora tiene estas dos tareas posibles. En worklist 1, aquí está, ¿okay? Y entonces ahora voy a agarrar y voy a decirle editar. Fíjense que la actividad ahora se llama check second. La actividad se llama check second. El rol es supervisor, me imagino, 2 o algo así. Entonces le damos editar y de nuevo el mismo formulario con los cambios que se hicieron anteriormente. Puede que muestre los mismos campos, puede que muestre otros. Vamos a escribir aquí esto, lo dijo sub2. Noten que las acciones son las mismas, pero son las mismas porque es la manera en que está configurada la red, ¿okay? No tienen por qué ser las mismas. Y noten que en el historial ahora me sale lo que hizo init, que fue iniciar el proceso, y en la segunda línea me sale lo que hizo supervisor 1 cuando le asignaron la tarea. Se la asignaron en esta fecha, cuando la terminó, cuál es el nombre de la actividad, en este caso todo el transet, y cuál fue dentro de esa actividad la transición que él seleccionó, ¿okay? Entonces, bueno, regresamos, vamos a cancelarla, que fue el flujo que hicimos hace un rato. Voy a rechazarla, negarla, y le digo aceptar. La tarea desapareció porque efectivamente ya la terminó. Lo que sucedió es que se consumió esta ficha por este lado, se generó esta ficha aquí, y algo que no hemos visto es que como esta transición que viene es automática, el agente, al sentirse activado, al sentir que su transición se activó, automáticamente dijo hay que hacer algo. Entonces disparó. Como tiene una única transición, es fácil. Dispara la transición, ejecuta cierto código que manda el correo. Aquí no se está haciendo porque no tengo conexión de red, ¿ok? Ejecuta cierto código que manda el correo y genera la ficha resultante del estado final. Eso fue transparente, eso no lo vi. Noten que los agentes no solo están limitados, esto es muy simple, no solo están limitados a una sola transición. Si yo puedo tener un agente que tiene 2 transiciones,
y que él perfectamente tiene la inteligencia, ese quizás es inteligente, para según datos, consultas a una base de datos, etcétera, toma la decisión de si se va por acá o se va por acá. Noten que esto puede ser automático, apenas se activa, o puede ser temporizado. ¿Qué significa temporizado? Que cuando me llega una ficha aquí, se inicia un reloj, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Si en 24 horas no ha pasado nada, o en 5 minutos no ha pasado nada, dependiendo de cómo lo configure uno, el agente se ejecuta y toma una decisión. Entonces eso, si ustedes ponen a volar la imaginación, se van a dar cuenta que hay muchas cosas interesantes que podemos hacer. Supónganse que a Rafa se le asignó como supervisor una tarea, pero además hay un agente automático que si en 24 horas Rafa no ha resuelto el problema, se dispara, le devuelve la tarea a Rafa, pero es un agente chismoso, le envía una información a Andrés, que es el jefe quizás, y le dice, mira, Rafa no ha solucionado. Y si eso sucede 3 veces, entonces el agente le quita la tarea a Rafael y se la da a Andrés para que él como supervisor resuelva. ¿Se dan cuenta? O sea, uno puede empezar a combinar ese tipo de cosas y generar ideas muy interesantes. Entonces, bueno, como ya llegamos al estado final, nadie va realmente a ver ya más tareas activadas, pero si nos metemos con el rol iniciador y nos venimos a una funcionalidad especial aquí, que esta es crear un nuevo documento, esta es listar todos los documentos de negocios de este tipo. Fíjense, aquí está el documento que acabamos de crear. No lo puedo editar porque el proceso está muerto, ¿sí? Ya llegó a un estado final, y aunque no estuviese muerto, si no tengo tareas asignadas a mí, no lo voy a poder editar. ¿Bien? Pero sí lo puedo ver, entonces vamos a ver. Noten, aquí está, todo está en modo solo lectura, no tengo acciones, etc. Esto es lo que dijo fulano de tal, las cosas que habíamos configurado aquí, etc. Pero vámonos a la historia. Entonces, fíjense en la historia. El usuario init, bien, no sé qué es este assigned to, si les soy sincero, tengo que revisar eso, ¿okay? El usuario init, cumpliendo su papel como rol enter dot, en la fecha tal inició el proceso y la actividad que disparó fue enter dot. Después el supervisor 1, cumpliendo su papel como check first, en la fecha tal recibió la tarea, y fíjense que unos segundos después, 4 minutos y medio después, que es lo que me debe haber tomado de que hice clic hasta que regresamos al otro lado, aceptó. O sea, dentro de la actividad check first, él tomó la transición de aceptar. Eso es lo que está diciendo. El supervisor 2, de forma análoga, pero lo que hizo fue negar. Y si nos vamos a la siguiente página, noten que ahora hay attended by, ya no es un usuario, es auto agent, eso fue automático, ¿ok? Assigned to, de nuevo, esto debe tener algo que ver con el agente, ¿no? O sea, ahorita no recuerdo. Rol, auto, o sea, allí no fue asignado a nadie, no hubo un rol, fue un agente, entonces no tiene sentido poner algo así. Lo recibió en tal fecha y noten, el disparo fue instantáneo, porque no se lo pensó. Y la actividad, o sea, la transición, en este caso es la única que hay, fue esta, se llama denial second night. Si no, tendríamos aquí la transición. ¿Ok? ¿Se dan cuenta del poder de esto? La interfaz de usuario no es bonita, pero imagínense que tienen un cliente y un sistema muy complejo. Ustedes pueden describir el sistema e implementarlo muy simple. Y mantenerlo es muy simple, porque si se hizo de esta forma, si se hizo bien, los desarrolladores de software que vengan después, lo único que tienen es que entender la filosofía y seguir con las labores de mantenimiento. Profe, para haber representado que nos fueran saliendo las actividades, los formularios, hubo un XML que fue escrito. Sí, todo esto se describe en XML, se carga en el motor. Quizás en la próxima clase vamos a empezar a hablar un poco más de la arquitectura, ¿ok? Se carga en el motor y el motor lo interpreta. Y hay todo un modelo de datos, ojo, en base de datos, donde se describen todas estas cosas, pero uno no se preocupa, a menos que vaya a modificar el motor, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces toda la descripción de esto se almacena en base de datos. Cuando tú quieres un nuevo proceso, él instancia eso y genera una nueva tabla. Ese esquema, el diagrama, se lo muestro en la próxima clase, pero créanme que es lo suficientemente grande como para que haya que verlo por partes en la pantalla, o sea, no lo vamos a poder ver completo y leer las letras, ¿vale? Pero una vez que uno entiende estos conceptos, es muy fácil comprender qué es lo que está sucediendo ahí abajo, ¿okay? Y cuáles fueron las decisiones de diseño. De nuevo, ojo, ¿no? Aquí hay años de trabajo, ¿no? O sea, tenemos 6 años trabajando en esta cosa, no concurrentemente, no con recursos a tiempo completo. Una vez estuvimos así de cerca de conseguir financiamiento. Estuvimos así de cerca de conseguir un año de desarrollo financiado para una institución pública que estaba dispuesta a poner mucho dinero, y se nos cayó. O sea, si eso no se nos hubiese caído, hubiésemos podido contratar 6 personas
y trabajar un año completo en esto. Eso hubiese sido genial, ¿no? Entonces, bueno, o sea, muchos de estos avances se han hecho con el profesor Edgar Chacón, que ha trabajado mucho en esto, en discusiones de pasillo. Nos conseguimos en la facultad, él venía pensando en algo, yo venía pensando en otra cosa y nos discutimos 15 minutos y salió una idea interesante y se implementó, ¿no? Entonces, ese ha sido el esfuerzo. Está muy pensado lo que quiero decir. Eso no quiere decir que no esté mal, que no esté bien, o sea, que haya cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que destruir, votar, etc. Y yo quiero que ustedes digan lo que piensan. Eso es muy importante para mí y para el proyecto. O sea, ¿qué piensan? ¿Qué mejoraría? ¿Qué cambiaría? Esa es la... Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Salimos del aire? Profe, básicamente, o sea, eso va a generar sistemas web, ¿no? Con esta implementación, sí. Pero si tú te haces una implementación de escritorio en Swift, del framework, o una vez que tengamos el traductor, tú implementes las clases del framework, o sea, sería mejor como tener un traductor, ¿no? Es que ese es uno de los trabajos que hay que hacer. Describir la interfaz, describir los conceptos, y luego uno tiene un traductor que en principio lo que haríamos aquí es generar lo que ya está implementado en Echo. Pero nadie quita que más adelante tú puedas implementar el framework completo en Swing, en Qt, en PHP, lo que tú quieras, en Android, y tener un traductor que genere ese código y tienes tu aplicación en Qt. Conectándose cliente-servidor con un servidor, si eso tiene sentido para ti, perfecto. ¿Ok? Tiene sus complicaciones, etcétera, pero se puede hacer. Rehusas los conceptos. Bueno, gente, siguiente clase, dependiendo de cómo sea la agenda, ¿no? Ok, entonces mañana vamos a ir a